Bueno, mis hermanos, en nuestro estudio de la armadura de Dios para el cristiano, hemos estado considerando la coraza de justicia. Y en nuestro último encuentro vimos cómo mantener en condiciones aceptables la coraza para la batalla. Eso fue lo que estuvimos hablando. Y dijimos que la primera medida que nosotros debemos tomar para que esta coraza esté aceptable para la batalla es apartarnos aún de la apariencia de pecado. Eso fue lo que estuvimos hablando hace una semana. En esta tarde consideraremos otro punto importante, pues ignorarlo nos va a llevar a pelear de manera equivocada. Y pelear de manera equivocada nos va a debilitar. Es decir, debilita las fuerzas. Y no solamente eso, pelear de manera equivocada nos puede llevar a desistir de la batalla. Eso es, digamos que, la situación. Cuando nosotros peleamos de manera equivocada, hermano, no vamos a encontrar. Y eso va a debilitar. Es como la persona, como yo les he puesto a ustedes el ejemplo aquí, es la persona que está de pronto en el mar, hermano, y empieza, y de pronto está ahí, y se asusta y se angustia por algo, y hermano, y empieza ahí a patalear o a chapalear. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Realmente está haciendo algo? No está haciendo nada. ¿Y qué es lo que pasa? Está batallando mal, está buscando salir de ahí mal. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Lo va a qué? A debilitar. El problema es que cuando se empiece a debilitar, él va a llegar a decir, pero es que no ha pasado nada. ¿Y qué va a hacer? Va a dejar de hacerlo. ¿Y para dónde se va a ir? Para el fondo. Por eso es que nosotros pelear de manera equivocada no solamente debilita, porque usted se cansa de estar tirando cosas contra el aguijón, haga de cuenta como dijo el apóstol Pablo. Y ya cuando usted empieza a cansarse, que ya no le dan las fuerzas, dice, ay, sabe que ya, y se entrega completamente. Y que la persona que está en el agua, como una piedrita, se va al fondo. En esta tarde consideraremos otro punto importante, y es luchar contra el pecado por las razones de Dios. Ese es el punto que vamos a ver hoy. Luchar contra el pecado por las razones de Dios. Atendamos bien lo que le estoy diciendo. No le estoy diciendo, oiga bien lo que le voy a decir. Este título que le acabo de dar, luchar contra el pecado por las razones de Dios, yo no le estoy diciendo que las razones para luchar contra el pecado simplemente sean las razones correctas, según nuestra lógica. Le estoy diciendo que sean las razones que Dios nos da. Porque de lo contrario, hermano, usted y yo vamos a perder la batalla. ¿Por qué le digo esto? Porque es que hay un problema de luchar por las razones equivocadas. Hay un problema, hermano. ¿Cuál es el problema? Luchar por las razones equivocadas. Y muchas veces nosotros estamos llevando esta pelea con razones equivocadas, mi querido hermano. Mire, cuando nosotros luchamos contra el pecado por razones o motivos que no son los de Dios, pasan dos cosas, hermano. Pasan dos cosas. Primero, no notamos victorias genuinas, aunque tengan apariencia de victoria. Es decir, cuando usted no pelea por las razones de Dios, usted no va a tener una victoria genuina. Pero usted puede llegar a creer que la tiene. Hay apariencias. Hay apariencias. Y no solamente eso, sino que lo que usted haga y lo que a usted le pueda dar una apariencia, lo que a usted le pueda dar de pronto un parecer de que tuvo victoria, delante de los ojos de Dios no es aprobado. Eso es. En otras palabras, mi querido hermano, lo que le quiero decir es, no todo esfuerzo que nosotros hagamos contra el pecado agrada a Dios. Le voy a decir, ¿por qué? Porque lo que Él aprueba
y esto es lo que nosotros necesitamos entender y que quede guardado en nuestros corazones. Lo que Dios aprueba no es solamente el resultado externo. Eso es lo que usted y yo buscamos. Usted y yo buscamos resultados externos. Y eso es lo que hace que usted y yo pensemos que hemos alcanzado alguna victoria. Pero para los ojos de Dios no es aprobado. Porque lo que Dios busca es la motivación interna con la cual trabajamos o por la cual trabajamos. Le voy a ilustrar y le voy a dar ejemplos. Le voy a dar ejemplos muy típicos, hermano, de lo que pasa. Nosotros tenemos relaciones personales. ¿Es así o no es así? Personales, y cuando hablamos de relaciones personales estoy hablando de relaciones familiares o relaciones eclesiales. Las tenemos. Y usted y yo sabemos que en esas relaciones vamos a tener y van a surgir conflictos. Van a haber dificultades. ¿Es verdad o no es verdad? Listo. Eso es algo que no podemos evitar. ¿Y por qué no lo podemos evitar? Porque usted y yo estamos tratando, tanto en nuestras casas como en la iglesia, con personas que aunque puedan llegar a ser redimidas, no son personas que están glorificadas. Y como no están glorificadas, ellos todavía conservan un remanente de pecado que se sigue manifestando de muchas formas. ¿Le pasa o no le pasa? ¿Se le manifiesta a usted el pecado del suyo de muchas maneras? Aunque sea el mismo, ¿se le manifiesta de muchas maneras? Listo, mi querido hermano. Así que cuando se presenta alguna dificultad en esas relaciones, lo correcto, por ejemplo, si usted tiene una dificultad con un hermano, pasó algo con un hermano, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es llamar al hermano y tratar el asunto con él. Eso es lo correcto. Pero quiero que piensen lo que yo le dije al principio. No le estoy hablando de motivos correctos, sino lo que Dios nos da. Entonces, lo correcto es que usted llame a su hermano y hable con él. Sin embargo, aunque ese es el proceso correcto, la cuestión clave y lo que usted y yo siempre tenemos que preguntarnos, hermano, en la batalla contra el pecado es, ¿mi motivo es Dios? ¿Ese es mi motivo? ¿Es Dios? ¿Estoy buscando su gloria? ¿Realmente mi motivo es porque lo quiero amar más? ¿Mi motivo es obedecerlo? Y mire que le estoy haciendo preguntas de algo que puede llegar a ser correcto. Es que el problema no es que el problema no es simplemente que sea correcto, es que uno puede mirar a Salomón. Cuando Dios le llamó, a Saúl, cuando Dios le dijo a Saúl que fuera e hiciera ciertas cosas, hermano, usted empieza a leer esa historia de lo que Dios le mandó a Saúl y usted empieza a ver, y usted podría empezar a chulear uno a uno, que Saúl empezó a hacer todo lo que Dios le pidió. Uno a uno. Y entonces usted dice, pero usted, ¿qué pasó? Hermano. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy buscando cuando tengo una dificultad y lo correcto es llamar al hermano y tratar el asunto con él? ¿Hacer esto para la gloria de Dios? ¿Mi motivo es Dios? ¿O simplemente lo que quiero hacer es salir de una situación que me incomoda? Porque es que eso hace el cristiano. A mí me enseñaron en la iglesia que si tengo una situación, voy a trato con el hermano y ya está. Pero yo le pregunto, ¿el motivo es Dios? ¿O el motivo es que usted tiene una situación por la cual quiere salir porque lo incomoda y ya está? ¿O simplemente no hace nada? ¿Cuál es el motivo que tiene? Mire, mi querido hermano, si estas cosas realmente no están motivadas por el Señor, cuando este tipo de cosas, por ejemplo, como tratar una situación con un hermano, este tipo de cosas pasan sin que Dios sea el motor de nuestras obras, sin que Dios sea la razón de nuestras obras, el resultado va a ser siempre el mismo o va a ser peor. Nunca va a ser mejor. O el mismo o peor. Quiero que lo sepa. Entonces, si no tratamos el pecado con las razones que Dios nos da, ¿cuál va a ser el resultado?
el mismo o peor. O sea, nunca piense que va a ser algo bueno, nunca. ¿Por qué pasa que aunque usted, hermano, tenga una situación con su hermano y usted vaya y lo trate, y si sus motivaciones no son Dios, ¿por qué las cosas van a quedar igual o peor? Nada cambia. El problema persiste y continúa. E incluso muchas veces esto lo que hace es ayudar a echarle más leña al fuego. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios no está en lo que me impulsa para tratar un caso de pecado con un hermano. Ahí está, hermano. ¿Entiende cuál es la razón de muchas veces usted y yo estar es caiga, que caiga y que caiga y que caiga y no veamos nada? Porque las razones no son Dios. Es sencillo, hermano. ¿Está haciendo lo correcto? ¿Está haciendo lo que es correcto? Sí, pero nunca está haciendo lo que Dios le dice. Y la Biblia muestra, este hombre hizo todo lo correcto, pero sin un corazón para Dios. Entonces, mi querido hermano, porque Dios no está ahí. Así que cuando Dios no está en una situación de la cual yo tengo que corregir y que el Señor me llama a corregir y tratar el pecado y luchar el pecado sin las razones que Dios me da, los motivos, hermano, por los cuales no puedo, los motivos que no permiten que yo haya victoria, aunque parezca. Porque yo le digo una cosa, esa persona que se tuvo un problema con el hermano, esa persona que fue y trató con el hermano las cosas, pero no con las razones de Dios, él piensa y tuvo una apariencia de victoria. Sí, supuestamente solucionó. O sea, para él, mire que para él hacer lo correcto le dio una apariencia de victoria, pero ahí no hubo ninguna victoria genuina, porque las razones no eran las de ¿quién? Las de Dios. Pero él se fue contento porque ya solucioné. Y resulta que no hizo nada. Todo siguió igual o peor, hermano. ¿Por qué? Porque los motivos por los cuales se hacen las cosas son motivos huecos y son motivos peligrosos. ¿Cuáles son esos motivos huecos y peligrosos? Hermano, en un caso así, las razones por las cuales una persona puede llegar a tratar un caso con su hermano de pecado son superficiales, egoístas y de sabiduría humana. Y aquí el hermano nos enseñó, si usted lo recuerda, ¿por qué ustedes no tienen? ¿Por qué matan y arden de envidia? ¿Por qué hay pleitos entre ustedes? Hermano, porque las cosas se tratan con sabiduría humana, que es diabólica y no es del Señor. Así que muchas veces la gente puede llegar a tratar un caso con un hermano por evitar vergüenzas públicas. Una persona puede llegar a tratar un caso con un hermano simplemente por proteger su reputación. Una persona puede llegar a tratar un caso con un hermano para evitar consecuencias desagradables. O una persona puede llegar a tratar un caso con su hermano simplemente para mantener una falsa apariencia de piedad. Una falsa apariencia de piedad. Yo le digo todo esto, hermano, ¿qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? Y mire que usted está haciendo un proceso correcto, pero no por las razones que Dios nos da. Estos motivos que lo acabo de decir son motivos huecos, son motivos malvados, porque carecen de piedad, porque no nacen del amor a Dios ni del deseo de glorificar a Dios. Y aunque se crea que se está buscando el bien, hermano querido, Satanás está feliz de traer discordias y disfrazarlas en medio de la iglesia o en medio de los hogares, con puras apariencias de piedad. Qué triste, hermano. Qué triste que esto pase. Pero esa es la manera en que muchas veces usted y yo estamos batallando con el pecado. Y las victorias son meras apariencias suyas y mías. Porque usted y yo estamos preocupados por lo externo. Por lo externo. Por el resultado externo. Y Dios quiere y Dios ve la motivación interna. Quiero que vaya conmigo a Proverbios capítulo 26, versículo 24. Vaya conmigo hasta allá, por favor. Proverbios capítulo 26, versículo 24. Proverbios capítulo 26, versículo 24. Acompáñenme por favor a ese pasaje.
Mire lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 26, versículo 24, mi querido hermano. ¿Qué dice? El que odia, ¿el que qué? El que odia disimula ¿con qué? Con sus labios, ¿más qué? Más en su interior, ¿qué pasa? Vuelva y léalo conmigo, mi querido hermano. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. La persona que tiene motivos huecos, la persona que puede llegar a hacer lo correcto, con sus labios va a querer ir a solucionar algo. Pero ¿cuál es la realidad de su corazón? Odia, odia. Si no tiene las razones de Dios, odia. Lo único que quiere es salir de un problema. Porque su corazón lo único que maquina es engaño. Después de que ha adulado, después de que ha hablado, después de que supuestamente ha solucionado, y él lo toma como una victoria, en su pensamiento sigue maquinando maldades ahí. Qué tremendo pasaje, hermano. Y es una fuerte declaración de parte del Señor. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que estos pasajes que le acabo de decir, este pasaje de Proverbios 26, está en medio de reprensiones a la persona necia y contenciosa. El contencioso solo sabe hacer una cosa, odiar. Si usted es una persona contenciosa, usted es lo que tiene que saber una cosa, yo odio. Yo todavía no he aprendido a amar. Así que una persona puede llegar a buscar una solución con palabras suaves. Pero ¿cuál es el interior de su corazón? ¿Es bueno? ¿Es bueno su corazón realmente? Pero mire que buscó solución. ¿Y la buscó con palabras qué? Suaves. Muchas veces hasta lloran. ¿Y su corazón cómo es? Malo, hermano. Malo. Así que esta persona es una que se deja llevar simplemente por las pasiones. Pero al final, nunca tiene una buena intención. Nunca la tiene. Es de las personas que tal vez dicen, qué pereza ya estar uno así. Entonces, por esa pasión va y soluciona. Pero al final nunca tiene en su corazón algo bueno. Nunca lo tiene. Y por eso la persona nunca alcanza una victoria genuina de parte de Dios. Entonces, mire, tal vez esta persona fue con sus labios, ¿qué hizo? Disimuló. Mire, disimuló con sus labios. Y tal vez esta persona piense que ha obtenido alguna victoria en apariencia al solucionar algo. Él simplemente evitó tal vez un pecado grosero. Eso fue lo único que evitó. Él lo piensa. Pero espiritualmente, ¿qué hizo? Espiritualmente es algo insignificante para su propia alma. Hasta es perjudicial para su alma. Y ante los ojos de Dios, hermano, no le aprobó nada de lo que hizo. Pero él, ¿qué pensó? Ya hice, ya tuve victoria porque ya pude hablar con el hermano, con la hermana, o con mi esposo, con mi esposa, ya solucioné, pero nunca lo hace verdaderamente delante del Señor. Y lo que está haciendo es que está perjudicando su alma, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque lo que Dios no le aprueba no viene motivado de una fe obediente, sino de intereses personales. Entonces yo le pregunto una cosa, mi querido hermano, ¿de qué sirve solucionar por solucionar sin pensar? ¿De qué sirve solucionar por solucionar sin pensar? Fue lo que se nos enseñó hace una semana. ¿Entiende por qué es que a veces no hay transformaciones ni cambios? Porque usted solucionó por solucionar y ya está. Y el problema sigue peor, hermano. Todos los días se pone peor esa situación. Entonces, cada vez que vuelve y pase lo mismo, tal vez con su hermano, en lugar de que esto vuelva y tome un lugar correcto, esto lo que hace es llenar y llenar y llenar y llenar y llenar, hasta que, hermano, esto ya no se puede detener. No se puede detener. Mire, yo pongo el ejemplo de la siguiente manera. Piense en una represa de agua. Piense en una represa de agua. Piense todo el furor que puede llegar a haber si una represa de agua rompe ese muro. Piense qué pasa. El daño no es poquito.
El daño es grande, hermano. Todo lo que encuentre de ahí para abajo lo va a dañar. No va a quedar nada en pie. Pero pasa que usted vio una grietica y no la quiso o solucionó por solucionar y ya está. Hermano, eso va a empezar a seguirse abriendo y va a seguir abriéndose si no se trata como Dios se trata. Y cuando eso se venga, mi querido hermano, sepa una cosa, no va a quedar nada en pie. Nada en pie. Entonces, hermanos, usted y yo muchas veces, nuestro problema con el pecado y no encontrar victoria con el pecado es porque usted y yo buscamos soluciones rápidas a las cosas que requieren meditación, a las cosas que requieren que usted y yo preguntemos, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Obrar así y aparentar una victoria delante de Dios es en realidad una ganancia deshonesta. Cuando usted cree que usted ha logrado victoria sin las razones que Dios le da, sin la forma en que Dios lo llama a hacer las cosas, es una ganancia deshonesta. ¿Por qué razón? Porque esa solución vino de lo fácil, pero nunca de un corazón motivado por Dios. Y quiero ponerle entonces el ejemplo de Israel. Quiero ponerle un ejemplo de Israel. Vaya conmigo a Zacarías capítulo 7, versículo 5, por favor. Vaya conmigo a Zacarías capítulo 7, versículo 5. Zacarías capítulo 7, versículo 5, mi querido hermano. Y mire lo que el Señor le dijo a Zacarías allí. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º año y en el 7º mes, ¿estos cuántos? ¿Cuánto tiempo? Estos 70 años, mire la pregunta que les hace el Señor. ¿Habéis ayunado para mí? Uy, hermano, ¿usted cree que usted obrando 70 años y que el Señor le diga, ¿usted lo hizo para mí? ¿Una sola vececita? ¿De 70 años, varón? Eso es mucho. Eso es mucho, hermano. ¿Qué es lo que el Señor les está diciendo? Que estos ayunos que el pueblo estaba haciendo no eran aceptados por el Señor. ¿Por qué no eran aceptados por el Señor? Porque eran fruto de la hipocresía de ese pueblo. Por eso no lo recibía. Por eso ellos no tenían favor de parte del Señor. Es decir, estos ayunos no tenían el propósito de glorificar el nombre de Dios. No tenían ese asunto, no tenían ese propósito. Estos ayunos fueron hechos por 70 años, hermano. Mire, 70 años, mis amados. Y ninguno había sido ordenado por Dios. Y yo le pregunto, ¿es bueno el ayuno? ¿Es correcto el ayuno? ¿Y si Dios no lo ordena? Ninguno, hermano, 70 años ayunando y ninguno había sido ordenado por Dios. Mire, estos ayunos que estas personas hicieron, estos ayunos que ellos hacían, conmemoraban la destrucción del templo cuando fueron tomados, conmemoraban la cautividad del pueblo de Israel, de Jerusalén, y la muerte de Gedalías. Y resulta que ahora, después de los 70 años, ¿sabe qué es lo que pasa? Que después de los 70 años de cautiverio, ellos ya están de regreso a la tierra. O sea, el Señor ya los sacó de ese cautiverio, los tiene de regreso en la tierra. Y ellos siguen preguntando, ¿lloraremos en el mes 5º? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Mire, mi querido hermano, ahí están las preguntas de este pueblo. ¿Por qué este pueblo se seguía preguntando lo mismo? Porque lo había hecho. ¿Sabe por qué? Lo había hecho por ellos mismos. Para ellos, estas prácticas de ayunar, estas prácticas se convirtieron en una costumbre religiosa. Para ellos y en el corazón de este pueblo, ¿sabe qué había? Lo que había era una forma de deber, es decir, algo que les consolara, algo que les calmara su mal. Es como que simplemente hago esto porque es que es correcto hacerlo, es bueno hacerlo, pero
Era simplemente con tal de alivianar su conciencia, de consolar su propio corazón con el mal, pero no había vida, no había alma, no había poder en ella para poder corregir su mal. No lo había, mis queridos hermanos. Porque los ejercicios sagrados, los ejercicios santos deben hacerse a Dios, para su gloria como nuestro fin, buscando complacerlo y obtener su favor. Pero Él no era el centro, sino el yo era el centro de todas las acciones de este pueblo, mi hermano. No era nadie más. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no era el centro de sus acciones? Sencillo, porque los corazones no estaban bien con Dios. Y cuando un corazón no está bien con Dios, sus prácticas, sus rituales, sus formas, no están bien delante de Dios, hermano. Si usted no está bien con Dios, todo lo que usted haga no estará bien a los ojos de Dios. No va a estar así. Nada, hermano, nada que carezca de obediencia sincera podrá traer el favor de Dios, ni podrá traer verdadera victoria sobre el pecado. Nada, nada. Entonces, por eso es que usted pregunta, pero ¿por qué las situaciones pasan y siguen lo mismo y siguen peores y se le echan más leña al fuego? Hermano, porque no está Dios. Es sencillo, tenemos que preguntarnos, Dios no está ahí. Y si mis prácticas no están con Dios, entonces Dios nunca las va a probar y nunca voy a encontrar favor y nunca voy a encontrar victoria sobre el pecado. La obediencia diaria de este pueblo habría hecho que sus tiempos de ayuno fueran significativos. Pero como eso lo descuidaron, no había obediencia, entonces su ayuno fue hipócrita. Buscaban doblar el brazo de Dios. Ya hicimos, ya está. Como dice un hombre, dice lo siguiente: era fácil pasar los días de ayuno lamentando sus pérdidas. Era fácil, pero más difícil enfrentar las continuas demandas de Dios. Eso sí es difícil. Fácil es ayunar, fácil es llorar, fácil es hablar mentiras, fácil es hacer muchas cosas, pero lo que Dios nos demanda, eso sí es difícil. Para eso se necesita Dios. Para eso tenemos que tener a Dios por frente, por razones, por motivación. De lo contrario, eso es difícil, hermano. Eso es imposible. Así que, mi querido hermano, le he dicho, ¿cómo podemos mantener aceptable la coraza para la batalla? Luchando contra el pecado por las razones de Dios. No hay otra forma, hermano. Porque si no, entonces nunca vamos a poder encontrar una victoria, aunque usted piense que la tiene. Y mire que al final uno puede llegar a usar los métodos de Dios para nuestras propias maldades. Así que quiero aplicar de la siguiente manera. Y la aplicación es un poquito larga, pero quiero aplicarlo. Con el mismo pasaje de Zacarías. Es fácil engañarnos a nosotros mismos, hermanos. Es facilito engañarnos. Y es fácil consolarnos con acciones fáciles que aparentan piedad. Es fácil. Porque las hemos convertido. Así como el pueblo de Israel, 70 años, este ayuno se le convirtió en una costumbre religiosa que no servía para nada. A usted y a mí, este tipo de cosas, esas acciones fáciles que aparentan piedad, las hemos convertido en nuestra arma preferida de batalla. Las acciones fáciles, las motivaciones personales y egoístas, pero no las de Dios, esas se convirtieron en nuestra arma preferida de batalla. Pero realmente, cuando usted y yo usamos esto, no estamos librando ninguna batalla. Ninguna batalla estamos librando. Lo único que estamos haciendo es defraudando nuestra alma y endureciendo nuestros corazones. Es lo único que estamos haciendo. Porque, hermano, yo le digo una cosa: el que habla, el que con palabras suaves va y habla, el que odia en su corazón, ¿qué hace? Disimula, ¿con qué? Con sus labios. Así que lo único que usted está haciendo es volverse experto en saber hablarle a la gente, pero su corazón cada vez más endurecido en cuanto al odio. La pregunta es, ¿cuándo le va a cambiar el odio a esa persona? ¿Cuándo su corazón va a ser diferente? Aunque hable palabras muy bonitas, ¿cuándo? Porque su arma preferida se convirtió ¿en qué? Las palabras disimuladas, las palabras fáciles.
y defrauda su alma y endurece su corazón. Por eso, si usted nota, mi querido hermano, quiero que piense en lo que le estoy diciendo. Piense en lo que le he dicho. Si usted nota muchas veces que no tiene victorias genuinas, sino apariencias, si usted nota, yo le pregunto una cosa. ¿Por qué será que siempre tratamos las cosas de la misma manera? ¿Usted se ha dado cuenta que usted se acostumbró a tratar todo de la misma manera? ¿Se ha dado cuenta de eso? No más eso, tratar todas las cosas de la misma manera debería llevarnos a la pregunta, ¿será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Cómo nos acostumbramos? Todo de la misma manera y con el pecado, con paños de agua tibia y la herida empeora. Y la herida más podrida todavía, pero sigámosle poniendo pañitos de agua tibia. Así que debemos reflexionar, iglesia. Yo le pregunto, ¿trataría usted un cáncer con un acetaminofén? Yo le pregunto, iglesia, ¿usted trataría un cáncer con un acetaminofén? Dígame la verdad. Dígame la verdad. Un cáncer no se trata como un acetaminofén. Y yo le pregunto, ¿trataría un simple dolor de cabeza con una quimioterapia? ¿Lo trataría de esa manera? No, porque son dos cosas muy diferentes y cada una tiene su tratamiento. Así también nos pasa en la vida espiritual. Usted no esté buscando aplicar las soluciones superficiales a problemas profundos ni medidas extremas e inapropiadas, asuntos que requieren paciencia y discernimiento de parte de Dios. Pero a todos se le da el mismo trato. A todo, hermano. A todo. Y por eso es que usted y yo no vemos victorias, porque las razones no son las de quién, las de Dios, hermano. ¿Ustedes imaginan de Dios le tratara a usted de una sola forma? ¿Qué pasaría con usted conmigo? Así que ese pueblo de Israel, hubiese podido evitar tantos lamentos, hubiese podido evitar si tan solo hubieran tomado en cuenta lo que el Señor les dijo en los versículos 9 y 10 de Zacarías 7. 9 y 10 de Zacarías 7. Ese pueblo hubiera podido evitar todos esos problemas. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Uy, hermano, qué fácil que hubiesen podido evitarse el cautiverio, evitarse tantos dolores, evitarse tantos lamentos, si hubieran hecho lo que el Señor les dijo. Matthew Henry dice lo siguiente respecto a estos pasajes. Los juicios de Dios sobre Israel de la antigüedad por sus pecados fueron escritos para advertir a los cristianos. Los deberes requeridos son no mantener ayunos y ofrecer sacrificios, sino hacer una misericordia justa y amorosa que tiende al bienestar público y la paz. William Gurnall dice lo siguiente, hermano. William Gurnall dice, un vaso de agua fría, dado como discípulo, vale más para Dios que una copa de oro con fines egoístas. ¿Qué es lo que quiero decirle, hermano, con esto? Si hacemos lo que Dios nos dice y si pensamos en lo que hemos hecho, vale más decir, perdón, hermano, perdón, esposo, perdón, esposa, con un corazón cargado por Dios, que suaves palabras de un corazón mentiroso que va a volver a lo mismo. Vale más eso. Más vale una sola palabrita cargada con un corazón por Dios que una cantidad de palabras que no quieren solucionar nada, sino salir del problema. Porque no son las razones del Señor. ¿Y después qué pasa? El problema se vuelve más grande. Porque nada pasa y el problema persiste. Así que el Señor es claro en afirmar que podemos llegar a hacer cosas religiosas sin ser para Él. Hermanos, ¿cuántas cosas de lo que usted y yo estamos reconociendo como pecado no las estamos tratando con las razones de Dios, aunque sea correcto hacerlo? Y ya le di el ejemplo. Hay cosas que son correctas, pero si no son para Dios, no sirve de nada.
¿Cuántas cosas estamos haciendo? ¿Cuánto pecado estamos tratando de esa manera, mi querido hermano? Pero yo quiero decirle una cosa. Si Dios es nuestra motivación, y quiero volver otra vez al ejemplo que le puse de los problemas relacionales, familiares o eclesiales que se pueden llegar a presentar. Si Dios es nuestra motivación, entonces haremos como Él dice. ¿Y sabe cómo Él nos dice que hagamos? Que juzguemos conforme a la verdad. Hermano, juzgar conforme a la verdad evitaría muchas situaciones, porque Dios es la razón. Es decir, que cuando usted y yo juzgamos conforme a la verdad, vamos a ir más allá de las apariencias, hermano. Vamos a buscar más allá de las apariencias. ¿Y sabe qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar la verdad para que nuestras exhortaciones o aún, hermano, las reprensiones que tengamos que hacer sean efectivas para nuestro hermano, que sean aplicadas por Dios. Pero mientras usted y yo sigamos juzgando por lo que vemos, hermano, y simplemente por lo que oímos, sin buscar más allá, hermano, Dios no está ahí. No está ahí. Usted y yo tenemos que recordar una cosa, iglesia querida. Recordemos que también estamos enfermos de los ojos. Recordemos que estamos enfermos de los ojos. Y si usted está enfermo de los ojos, esto le nubla el juicio. Porque qué tal que lo que usted haya visto no sea lo real. Todos aquí, todos tenemos una enfermedad que se llama hipermetropía. Todos la tenemos. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Usted sabe cuál es esa enfermedad? La hipermetropía. La hipermetropía es cuando uno ve de lejos, pero no ve de cerca. ¿Tiene esa enfermedad? ¿La tiene? ¿Tiene esa enfermedad espiritual? ¿Sí? ¿Sabe cómo se manifiesta? En cuán fácil es ver el pecado ajeno, pero cuán difícil es ver de cerca a nosotros mismos. Juzguemos conforme a la verdad, hermano. Vayamos un poquito más allá. Nuestros ojos fallan, nuestros oídos fallan, hermanos. Juzguemos conforme a lo que el Señor nos dice. Vayamos un poquito más allá. Démonos cuenta de que estamos enfermos. Y esto nos va a conducir a la humildad. Ya por lo menos hay otra disposición de corazón para poder juzgar las cosas, hermano. Y cuando ya haya humildad en el corazón, podremos tal vez decir, venga, yo no estoy siendo objetivo en mis juicios y voy a reflexionar. Porque mi razón es Dios. Porque mi razón es el alma de mi hermano. Porque mi razón es la paz. Porque mi razón verdaderamente es el bien de la iglesia, el bien de mi casa, el bien. Ese va a ser. Así que nuestros juicios deben estar sobre la base de la palabra del Señor. Nuestros juicios no pueden estar en opiniones o percepciones humanas. No todo debe tratarse igual, hermanos. No todo, por favor. Y antes de llegar a conclusiones, debemos escuchar, debemos saber y conocer el caso, debemos orar y actuar con sabiduría y discernimiento, porque eso es lo que Dios quiere, que lo hagamos con verdad. No se apure, no nos apuremos para juzgar todo solo con una vista superficial, porque del afán no queda sino ¿qué? Del afán no queda sino una mala acción, hermano querido. Jesús en el contexto de Juan capítulo 7, Él le estaba hablando a personas que se apresuraban a juzgar. Y se apresuraban a juzgar basándose en tradiciones y en reglas externas, sin realmente comprender el corazón de las enseñanzas de Dios. Así que juzgar con justicia requiere algo más que una mirada rápida. Y si usted tiene hipermetropía, mi hermano, entonces usted tendrá que volver a mirar. Requiere, hermano, que usted y yo tengamos discernimiento, que podamos conocer la verdad y sobre todo una dependencia del estándar de Dios para la justicia. Así de sencillo, hermano. ¿Qué estaba pasando con ese pueblo? Pensando mal los unos de los otros, oprimiéndose unos a otros, acabándose unos a otros. ¿Por qué razón? Porque no juzgaban conforme a la verdad. Eran ligeros, eran rápidos para pensar, eran maliciosos, llenos de odio en sus corazones. Si usted y yo juzgamos conforme a la verdad, como el Señor nos dice, porque Dios es la razón, de seguro esto nos va a llevar a la misericordia y piedad. Es que es claro, hermano, lo que el Señor está diciendo. Juzguen con verdad y con justicia y hagan misericordia. Mire,
Juzgar conforme a la verdad nos va a llevar a actuar ¿con qué? Misericordia y ¿qué? Y piedad, hermano. Va a haber piedad, y especialmente para con los hermanos, aunque esto sirve para con todos. Entonces vamos a actuar con justicia y gracia. Nuestros pensamientos no van a ser pensamientos de mal, pensamientos de queja, pensamientos de reproche y molestia, sino de compasión y paz. Y buscaremos lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, cáigale con todo el peso de la ley. No. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, hermanos, por último, si usted y yo juzgamos de acuerdo a la verdad, si usted y yo, hermano, entonces esto nos va a llevar a la misericordia y a la piedad para con todos, especialmente con nuestros hermanos. No vamos a pensar mal en nuestros corazones contra nuestro hermano. No vamos a pensar mal. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con justicia. Vamos a juzgar con justo juicio. Eso es lo que nos dice la Escritura. Así que un corazón que tiene por motivo a Dios, nunca hará lo que Cristo no se atrevió a hacer. Yo le pregunto una cosa, ¿cuándo Cristo pensó mal de alguno de nosotros? De alguno de sus hermanos. Dígame la verdad. Muéstrame en la Escritura que Cristo haya pensado mal de alguno de los suyos. Sabiendo lo que eran, sabiendo quiénes eran. ¿Cuándo pensó mal de ellos? Pero usted y yo sí lo hacemos. Usted y yo sí vivimos pensando mal de los hermanos. Usted y yo sí vivimos diciendo, este no es cristiano. Él nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos. Él reconoce la maldad de nuestros pecados más de lo que nosotros la conocemos para pedir perdón. Sin embargo, cuando vamos a Él, en arrepentimiento y fe, nos recibe como sus amigos. Algunos entre el pueblo de Dios encontraban más fácil ayunar unos pocos días al año en lugar de tratar verdaderamente a los demás de manera piadosa. Mire lo tremendo. Una persona es capaz de ayunar con tal de no ir y enfrentar las cosas que tiene con su hermano correctamente. Como que si yo ayuno, entonces ya la situación se solucionó. Y como es un acto religioso, entonces yo ya encontré victoria. Pero nunca es capaz de tener un corazón limpio para con su hermano. Eso pasaba allí. Que esto no sea así para nosotros, hermanos. Porque quiero decirle una cosa. Que usted y yo no tengamos buenas relaciones, ni en nuestros hogares, ni en nuestras familias. Solo manifiesta una cosa. Solo una cosa. Una mala relación con los demás demuestra una relación fundamentalmente mala con el Señor. Eso es lo que demuestra. Si usted no es capaz de tener una relación buena con sus hermanos, es porque usted no tiene una relación con Dios. Si su relación es mala con los hermanos, su relación es mala con Dios. Si su relación es buena con Dios y los motivos son Dios, las relaciones serán buenas donde sea que usted esté. Esto lo saqué de un comentario bíblico. Así que, hermano, le estoy diciendo entonces que no hay momentos donde se debe juzgar las cosas por su gravedad o por el nivel que puede llegar a tener un pecado que no se traten inmediatamente. No le estoy diciendo eso. Entonces, si usted ve a su hijo matando a otro, usted dice, no, es que el pastor me enseñó que yo primero tengo que juzgar conforme a la verdad, voy a mirar un poquito más allá, voy a ser paciente y humilde, voy a dejarlo que lo mate y después ya hablo con él. No, hermano, no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que cuando usted y yo tengamos que tratar con el pecado, lo hagamos con las razones de Dios. Y las razones de Dios a veces son inmediatas, a veces nos pueden esperar, pero siempre nos llevarán a hacer lo que Él nos llama a hacer, a juzgar con justicia y con verdad. Y lo haremos con misericordia, y habrá piedad, y no pensaremos mal, y buscaremos la paz, y haremos las cosas bien. Así que tratar con el pecado, con Dios en mente, y con Dios en nuestras obras, nos llevará a santificar su nombre. Y podremos también tendremos
su mano santificadora sobre nuestras vidas. Y entonces podremos ver y obtener victorias que nos lleven cada vez más a una creciente piedad que fortalezca la coraza de justicia. De lo contrario, no, mi querido hermano. Oremos al Señor.